Noches bohemias de pura poesía y KNB Radio Internet presentan cápsulas culturales con escritora y poeta argentina Diosma Patricia Davis. Muy buenos días a todos los oyentes de esta radio, que es propiedad de la señora Katia Varillas. Soy Diosma Patricia Davis desde la ciudad autónoma de Buenos Aires, Argentina. Y gracias a su generosidad estoy a cargo de la conducción de este programa denominado Cápsulas Culturales, donde les vamos a proporcionar reseñas de hechos y personajes internacionales destacados en las distintas ramas del arte y de la cultura en general. Sean todos bienvenidos. Hoy vamos a conocer la vida y obra de un genio, de un grande de la música, como fue Wolfgang Amadeus Mozart.
Su verdadero nombre era Johannes Chrysostomus Wolfgangus Theophilus Mozart y había nacido en Salzburgo el 27 de enero de 1756 y murió en Viena el 5 de diciembre de 1791. Siempre se destacó. Fue un compositor y pianista del antiguo arzobispado de Salzburgo, anteriormente parte del Sacro Imperio Romano Germánico, actualmente parte de Austria. Fue maestro del clasicismo, considerado como uno de los músicos más influyentes y destacados de la historia. Los datos de su vida personal dicen que era hijo de una familia nobiliaria. Su lengua materna era el alemán y su religión era católica. Formó su familia, se casó y tuvo 6 hijos. También sabemos que en la educación fue alumno de Johann Schubert y Johann Christian Bach. En el trabajo, su ocupación fue como compositor, director de orquesta, y los años en que estuvo activo fue desde 1761 a 1791. Dominó muchos géneros, entre ellos la ópera, la sinfonía, concierto, música de cámara, quinteto de cuerda, sonata para piano, concierto para piano, cuarteto de cuerdas, música sinfónica, música sacra y música clásica. Los instrumentos: piano, clavecín y violín. Las obras notables fueron Serenata número 13, La flauta mágica, Las bodas de Fígaro, Requiem, Sinfonía número 40, Fantasía número 3. Y ahora los voy a dejar para que disfruten de la música que él compuso.
Y después de disfrutar de la belleza de su obra, justamente vamos a hablar de la obra mozartiana, que abarca todos los géneros musicales de su época e incluye más de 600 creaciones, en su mayoría reconocidas como obras maestras de la música sinfónica, concertante, de cámara, para fortepiano, operística y coral, logrando una popularidad y difusión internacional. En su niñez más temprana, en Salzburgo, Mozart mostró una capacidad prodigiosa en el dominio de instrumentos de teclado y violín. Con tan solo 5 años, componía obras musicales y sus interpretaciones eran del aprecio de la aristocracia y realeza de toda Europa. A los 17 años fue contratado como músico en la corte de Salzburgo, pero su inquietud lo llevó a viajar en busca de una mejor posición, siempre componiendo de forma prolífica. Durante su visita a Viena en 1781, fue despedido de su pueblo en la corte y decidió instalarse en esa ciudad, donde alcanzó la fama que mantuvo el resto de su vida, a pesar de pasar por situaciones financieras muy difíciles. En sus años finales, compuso muchas de sus sinfonías, conciertos y óperas que son las más conocidas, así como su Requiem. Las circunstancias de su temprana muerte han sido objeto de numerosas especulaciones y elevadas a la categoría de mito. Según críticos de la época, Mozart aprendía vorazmente de otros músicos y desarrolló un esplendor y una madurez de estilo que abarcó desde la luz y la elegancia a la oscuridad y la pasión, todo bien fundado por una visión de la humanidad redimida por el arte, perdonada y reconciliada con la naturaleza y lo absoluto. Su influencia en toda la música occidental es profunda. Ludwig van Beethoven escribió sus primeras composiciones a la sombra de Mozart, de quien Joseph Haydn escribió que la posteridad no verá tal talento otra vez en 100 años. Una de sus características era que escribía directamente, no hacía bocetos, directamente escribía sobre los originales. Y cuando los han observado, vieron que no tenían ninguna corrección. Todo lo llevaba en su mente. Sigamos disfrutando de la belleza de su obra.
Y regresamos después de disfrutar de la hermosura de su creación artística. Ahora vamos a hablar de su personalidad y de su aspecto físico. El aspecto físico de Mozart fue descrito por el tenor Michael Kelly en sus reminiscencias como un pequeño hombre notable, muy delgado y pálido, con una prominente cabellera de cabellos claros por la que se mostraba muy vanidoso. Otro de sus biógrafos dijo que no había nada especial en su físico. Era pequeño y su semblante, excepto sus ojos grandes e intensos, no mostraban ningún signo de su genio. Su tez facial estaba picada por una secuela de viruela que sufrió en su niñez. Le gustaba la ropa elegante. Kelly lo recordó en un ensayo de la siguiente forma: estaba sobre el escenario con su pelliza carmesí y su bicomio con encajes de oro, dando el tempo de la música a la orquesta. Por su lado, Constance escribió más tarde que era un tenor bastante suave en la oratoria y delicado en el canto, pero cuando algo lo excitaba o era necesario esforzarse, era tan poderoso como enérgico. Por lo general, Mozart trabajaba durante mucho tiempo y con energía, y terminaba todas sus composiciones siempre a un gran ritmo, debido a los ajustados plazos. No se tiene cuenta de bosquejos y esbozos, y a diferencia de Beethoven, no se conservó ninguno. Se cree que si hubo alguno, Constanza los destruyó después de su muerte. Fue criado en la moral católica y fue miembro leal de la Iglesia en todas las etapas de su vida. Mozart vivió en el centro del mundo musical vienés y conocía a un gran número y variedad de gente, compañeros músicos, intérpretes teatrales, amigos que, como él, se habían mudado desde Salzburgo, y muchos aristócratas, incluyendo algún conocido del emperador José II. Salomón considera que sus tres amigos más cercanos pudieron haber sido Gottfried Janekin, el conde Augusto Hatzfeld y Sigmund Barisano. Después también muchos otros incluyeron entre sus amistades al viejo colega Joseph Haydn. Disfrutaba de jugar al billar y le gustaba el baile. Tenía varios animales domésticos: un canario, un estomino, un perro y también un caballo para equitación. En particular, en su juventud, Mozart tenía un cariño asombroso para el humor escatológico, que era muy insólito en ese tiempo, y escribió varias composiciones al respecto. Ahora seguimos disfrutando de su música.
Regresamos después del regalo de su música. Mozart aparece como uno de los más grandes genios musicales de la historia. Fue excelente fortepianista, organista, violinista y director, destacado por sus improvisaciones que solía realizar en los conciertos y recitales. La música de Mozart, al igual que la de Haydn, es presentada como un ejemplo arquetípico del estilo clásico. En la época en que comenzó a componer el estilo, en la música europea, era un estilo galante, una reacción contra la complejidad sumamente desarrollada de la música del barroco, pero cada vez más y en gran parte en las manos del propio Mozart, las complejidades del contrapunto del barroco tardío surgieron una vez más moderado y disciplinado por nuevas formas y adaptado a un nuevo entorno estético y social. Mozart fue un compositor versátil y compuso obras para cada uno de los géneros musicales principales para la época, incluyendo la sinfonía, la ópera, el concierto para solistas y la música de cámara. Dentro de este último género, realizó composiciones para diversas agrupaciones de instrumentos, incluyendo el cuarteto y el quinteto de cuerda y la sonata para piano. Estas formas no eran nuevas, pero Mozart realizó avances en la sofisticación técnica y el alcance emocional de todas ellas. Casi sin ayuda de nadie, desarrolló y popularizó el concierto para piano clásico. Compuso numerosas obras de música religiosa, incluyendo una gran cantidad de misas, pero también muchas danzas, divertimentos, serenatas y otras formas musicales ligeras de entretenimiento. También compuso para cualquier tipo de instrumento. Los rasgos centrales del estilo clásico están todos presentes en la música de Mozart. La claridad, el equilibrio y la transparencia son los sellos de su trabajo, pero cualquier noción simplista de su delicadeza enmascara el poder excepcional de sus obras maestras más finas, como el concierto para piano número 24 en do menor, la sinfonía número 40 en sol menor y la ópera Don Giovanni. Charles Rosen hace hincapié en este punto. Es sólo por el reconocimiento de la violencia y la sensualidad en el centro de la obra de Mozart, por lo que podemos encaminarnos hacia una comprensión de sus estructuras y hacemos una idea de su magnificencia. De un modo paradójico, la caracterización superficial de la sinfonía en sol menor de Schumann puede ayudarnos a ver el demonio de Mozart más regularmente. En todas las expresiones supremas de sufrimiento y temor de Mozart hay algo terriblemente voluptuoso. Mozart siempre tuvo su don para absorber y adaptar los rasgos más valiosos en la música de otros compositores. Sus viajes le ayudaron a forjarse un lenguaje compositivo único. En Londres, siendo niño, tuvo lugar un encuentro con Johann Christian Bach y escuchó su música. En Viena encontró muchas otras influencias compositivas y así como las capacidades de vanguardia de la orquesta de Manhattan. En Italia conoció la obertura italiana y la ópera buffa, las cuales afectaron profundamente en la evolución de su propia práctica. Tanto Londres como Italia, el estilo galante tenían en auge. Música simple, brillante, con una predilección por la cadencia, un énfasis en la tónica dominante y subdominante y la exclusión de otro tipo de acordes,
frases simétricas y particiones claramente articuladas en la forma total de los movimientos. Algunas de las primeras sinfonías de Mozart son oberturas italianas, con 3 movimientos que penetran unos en otros. Muchas son homotonales, cada movimiento en la misma armadura de clave, con el movimiento más lento en el tono relativo menor. Otras obras imitan a las de Bach y otras muestran las simples formas binarias, redondeadas, escritas habitualmente por los compositores vieneses. A medida que Mozart fue madurando, fue incorporando a sus composiciones más rasgos adaptados del barroco. Por ejemplo, en la Sinfonía número 29, en la mayor, tiene un tema principal de contrapunto en su primer movimiento y experimenta con longitudes de frase irregulares. Algunos de sus cuartetos, a partir de 1773, tienen finales de fuga probablemente bajo la influencia de Haydn, que había incluido 3 finales en esa forma en su Opus 20, que había publicado por esa época. Seguimos disfrutando de su arte. Y seguimos conociendo parte de su vida. Escribió bellísimas canciones tales como Avende. Entre otras, compuso numerosas arias de concierto de gran calidad, muchas de las cuales fueron usadas en óperas de otros compositores a modo de encargo. De sus arias de concierto se pueden destacar por su calidad y encanto Popoli di Tessaglia, Lo non chiedo, Eterni, Vorrei spiegarvi, O Dio, ambas para soprano, o Per pietà para tenor. A principios de 2012 fue descubierta la obra Allegro molto, de 84 compases y 3 minutos de duración en un desván del Tirol. Se estima que la obra fue compuesta en 1767. El discípulo más conocido de Mozart fue probablemente Johann Hummel, a quien Mozart tomó bajo tutela en su casa de Viena durante 2 años cuando era un niño. Fue una figura de transición entre el clasicismo y el romanticismo. Más importante es la influencia que Mozart ejerció sobre los compositores de generaciones posteriores. Después del aumento en su reputación, después de su muerte, el estudio de sus partituras fue una parte común de la educación de los músicos clásicos. Ludwig van Beethoven, 14 años más joven que Mozart, valoró y estuvo profundamente influido por las obras de arte al que conoció cuando era un adolescente. Tal y como se piensa, Beethoven interpretó en la orquesta de la corte de Bonn las óperas de Mozart y viajó a Viena para estudiar con Mozart. Algunas obras de Beethoven
son comparables directamente con las obras de Mozart y compuso cadencias del concierto para piano número 20 en re menor de Mozart. Varios compositores rindieron homenaje a Mozart, componiendo conjuntos de variaciones sobre sus temas. Mozart tuvo una vida dramática en muchos sentidos, incluyendo su extraordinaria carrera como niño prodigio, sus luchas para alcanzar la independencia personal y desarrollar su carrera, sus problemas financieros y su muerte fue algo misteriosa, mientras intentaba terminar su requiem, por lo cual numerosos artistas encontraron en él una fuente de inspiración para sus obras. Esos trabajos incluyeron novelas, óperas, películas, y también se ha usado su imagen en la acuñación de monedas o en la emisión de sellos postales, en muchos casos con motivo de los aniversarios de su nacimiento o fallecimiento. Hacemos una pausa con su música y volvemos. Hay un enigma en la muerte de Mozart. Hay 3 sospechas de asesinato y un ataque agudo de reumatismo. Ello es lo que se baraja como causante del deceso del insigne compositor. Según Andrés Ruiz Tarazona, su enfermedad, si es que la hubo, fue breve. Todo lo que rodea a su muerte sigue envuelto en un gran misterio. Durante el verano de aquel año en que él muere, había trabajado como un desesperado en La flauta mágica, la ópera masónica de su amigo Schikaneder. El tema le interesaba y había puesto en él mucha ilusión. La composición de La flauta mágica se vio interrumpida por otro encargo, un tanto extraño en sus formulaciones, una misa de difuntos. El cumplimiento de este encargo le llegó a obsesionar, no por lo que pudiese tener de premonitorio, sino porque enfrascado en algo mucho más gratificante para él, como era la flauta mágica, no era capaz de avanzar con la prontitud deseada por quienes se lo habían encomendado. Cuando la partitura de la flauta mágica estuvo terminada, Mozart se dispuso a componer el requiem con cierta tranquilidad. Hacia el 15 de agosto le importunan con otra petición. El Teatro Nacional de Praga le pide con urgencia, en nombre de los estados de Bohemia, que se disponga inmediatamente a poner música a la ópera destinada a celebrar la solemnidad de la coronación de Leopoldo II como rey de Bohemia, que debía tener lugar en Praga el 6 de septiembre, poco más de 20 días después. El libreto no le gusta y el trabajo que se le presenta en solo 20 días es agotador. Desfallece pensando en la abrumadora tarea. Hay sospecha venenosa. Trabaja aislado en su casa. De la ciudad de Viena, su esposa y sus hijos están en otra ciudad cercana. Días después, su esposa lo acompaña a Praga, donde su nueva ópera, La Clemenza de Tito, no tendrá demasiado éxito. Allí en Praga, cayó enfermo y tuvo que cuidarse. Gracias a que Susmeri lo había acompañado, le ayudó a poner a punto los papeles y pudo estrenar Titus a tiempo. El declive de su salud era patente, pero se puso a trabajar febrilmente sobre el requiem al regresar a Viena, donde ya estaba el 15 de septiembre. El 30 de ese mes, la flauta mágica alcanzaba un triunfo clamoroso en su estreno vienés. La sala del teatro Auf der Lieben, llena de un público de barrio, se emocionó y vibró
con la inmortal partitura. Entre el 1 y el 8 de octubre, a instancias del clarinetista Stadler, tiene fuerzas para escribir una obra tan bella y perfecta como el concierto para clarinete, cuya música está en la onda de la flauta mágica. El 15 de octubre acude a Baden y al día siguiente regresa a casa, esta vez junto a Constanza. Se siente mal y no quiere estar solo. Su gran amigo contó los temores de muerte de Mozart y la sospecha confesada un día a Constanza de estar siendo envenenado. La cantata masónica Elogio de la Amistad queda terminada el 15 de noviembre y él mismo la dirige al día siguiente en la reunión masónica de la logia La Esperanza. Nuevamente coronada, a la cual pertenecía, 4 días más tarde, un amigo lo visita y lo encuentra con fiebre alta, acaso una fiebre maligna, tifus, reumatismo, no es posible saberlo con certeza. Y bueno, aseguran que Mozart murió de un ataque de reumatismo agudo, enfermedad que padecía desde la niñez, agravada por el erróneo tratamiento de sus médicos. El 4 de diciembre Mozart recibió en casa a algunos amigos, pidiéndoles desde el lecho que cantaran con él su requiem, Lacrimosa. A poco de iniciarse el canto, prorrumpió en sollozos. Era su despedida de la música. Ese mismo día, por la mañana, su cuñada, al verlo tan mal, decidió quedarse a ayudar a Constanza. Y Mozart le dijo: «Mi querida Sofía, qué bien has hecho en venir. Quédate aquí esta noche. Tienes que verme morir». A la 1 de la madrugada del que ya era 5 de diciembre de 1791, a los 35 años, Wolfgang Amadeus Mozart dejaba de existir. El sepelio tuvo lugar el día 6 en un entierro pobre de tercera clase. Sus amigos se limitaron a dar las condolencias. En la Catedral de San Esteban se depositó el modesto ataúd de pino, mientras Salieri dirigía la música fúnebre. Llovía a la salida y el frío era penetrante. Los amigos se dispersaron. Solo algunos fueron a recordarlo, a donde se reunían en la Serpiente de Plata. El féretro fue llevado sin comitiva hasta el pequeño cementerio de Saint-Marc. Extramuros, Mozart fue inhumado sin cruz, seguramente por su filiación a la masonería, tan perseguida por el emperador Leopoldo II, que por cierto no pudo portarse peor con él. Nadie fue capaz de encontrar los restos de aquel que llena a diario el mundo con su música.
Y llegamos al final de este informe tan interesante de este enorme y maravilloso músico Wolfgang Amadeus Mozart, que para mí fue un honor haberlo presentado. Espero que les haya gustado y nos vamos a ir hasta la semana próxima. Quien les habla, Diosma Patricia Davis, desde Buenos Aires, Argentina, se despide de ustedes, les deja un gran abrazo. Muchísimas gracias. Nos vemos. Noches Bohemias de Pura Poesía y KNB Radio Internet presentaron Cápsulas Culturales, un aporte de la escritora y poeta argentina Diosma Patricia Davis.